tardes para todas, para todos. Arrancamos el anteúltimo Tinta Fresca de este 2022. Se pasó todo el año a las puertas de un nuevo Mundial de Fútbol. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Nuevo espacio de Tinta Fresca. Hoy vamos a estar hablando con Martín Cascante, lo tenemos aquí ya en la sala, autor de La noche en otra parte, que publicó La parte maldita, una gran editorial que nos acompañó durante todo el año a la Fundación La Balandra, también como parte del concurso de narrativa, el concurso nacional de cuentos que tiene la Fundación, y que la editorial La Parte Maldita fue bueno, una de las editoriales que nos acompañó desde el primer minuto. Antes de meternos a charlar con Martín a propósito de su libro de cuentos, le voy a dar paso a David, como siempre, nuestro técnico de la sala, que nos va a dar un poco los detalles de cómo vamos a funcionar hoy y, por supuesto, como siempre, repasando la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Hola Gastón, buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, les voy a recordar cuáles son nuestros canales de comunicación, que son los que tienen a mi costado, que es, pueden contactarnos por Instagram o por Twitter, que es @fundacionLB. También por Facebook nos encuentran como La Balandra. Pueden ver nuestro canal de YouTube, que es a donde se van a subir todas nuestras charlas, como por ejemplo la del día de hoy, que nos encuentra como Fundación La Balandra. Y por supuesto, nos pueden comunicarse por los medios ya tradicionales, que es el mail info@fundacionlavalandra.org.ar, y visitar nuestra página www.fundacionlavalandra.org.ar. Vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos desactivados, llegado el momento de sus intervenciones, que Gastón nos va a avisar. Lo que vamos a hacer para ser ordenados es levantar la mano, ¿sí? Quieren hacerle una pregunta, ustedes encuentran sus reacciones en el menú abajo, en el Zoom. Y ahora les voy a comentar la agenda de La Balandra de noviembre, que viene completita. ¿Sí? Tenemos en el noveno encuentro del ciclo de debates El oficio de escribir. ¿Sí? Es el último del año, de la temporada 2022. El oficio de escribir, con un noveno encuentro en el que conversamos en torno a la literatura infantil, cuáles son los desafíos para generar nuevos lectores. Nos acompañan en el diálogo Ana María Schwa y Franco Baccarini. Esto es el sábado 26 de noviembre a las 18 horas, horario de Argentina. Como siempre va a ser por Zoom, va a estar moderado también por Gastón Fiorda, y es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa, ¿sí? Es hasta agotar la capacidad de la sala. En este momento les estoy compartiendo en el chat la información. Tenemos también un nuevo espacio de encuentro entre quienes escriben y quienes leen, las nuevas clases magistrales de la Fundación La Balandra. Por favor. Bien. La primera clase magistral va a ser con el escritor Luis May, que nos guiará para develar cómo escribir una novela. ¿Sí? Esto es el lunes 28 de noviembre a las 18 horas de Argentina, vía Zoom. Y esta es una actividad que sí es arancelada, con inscripción previa y abono adelantado. ¿Sí? Nuestras socias y socios podrán acceder con un importante descuento según su categoría. Yo les dejo en este momento también la información para la inscripción de la clase magistral. También tenemos un Instagram Live con Lila Gianelloni. Es entrevista en vivo por Instagram Live con la escritora santafesina Lila Gianelloni, autora del libro de cuentos Camino a Casa, recién publicado por Obloshka. En esta oportunidad conversaremos con la autora sobre esta nueva obra que reúne 14 cuentos que, según cuenta la escritora Liliana Hecker en la contratapa, ratifican lo que ya se percibía Mapamundi. Nos encontramos ante una escritora única, leerla provoca una intranquila felicidad. Esto es el miércoles 23 a las 18 horas. Tienen que buscar en Instagram, ¿sí? En Instagram Live. Es una actividad gratuita y abierta al público que va a estar moderada por Mariano Koch y Lucía Parravicini. Y llegamos al taller de escritura, aproximación al relato erótico. ¿Sí? Para animarse a escribir escenas con una sola mano,
4 encuentros en los que a través de la selección especial de textos de Juan José Sarr, Osvaldo Soriano, Fernando García Alago y Julián López, entre otros, ampliaremos lecturas con contenido erótico. Esto es son los martes 22 y 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre, de 19 a 20:30 hora argentina. La modalidad es por Zoom. Va a estar dictado por Anaí Flores. Esta es una actividad arancelada con inscripción previa y abono adelantado. Socias y socios tendrán un descuento importante según su categoría. Les dejo también la información para este taller en el chat y le devuelvo la palabra a Gastón. Gracias. Gracias a vos, David. Antes de ir y repasar una breve reseña biográfica de Martín, como siempre recuerdo, como siempre en cada encuentro de tinta fresca, vamos a estar sorteando un ejemplar. Yo tengo acá lo que es la segunda edición de este libro, salió publicado en 2018, creo, la primera edición, si no me equivoco, 2018, sí, abril del 2018, esta es la segunda edición, agosto de 2022, esta edición hermosa que hace La parte maldita. Vamos a estar sorteándolo con quienes estén hoy presentes acá. Bueno, Martín Cascante, Buenos Aires, muy jovencito, nació en 1975, es economista, profesión bajo la que ha escrito trabajos en investigación y dictado conferencias en Argentina y en el exterior, tiene estudios en literatura, su vocación, y se formó como escritor en el taller de Vera Giaconi. Fue finalista en concursos de cuentos en España y en Argentina. La noche en otra parte, su primer libro fue distinguido en el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, de manos de un jurado compuesto por Carlos Chernoff, Ana María Yúa y Liliana Hecker. Dice Ana María Yúa en la contratapa, dice muchas cosas Ana María Yúa en la contratapa, pero yo extraje 2 párrafos. Dice, en este libro Martín Cascante pasa su prosa afilada sobre las superficies de las cosas y encuentra grietas inquietantes. Aquí hay azafatas humanoides, transformaciones, niños monstruos, pestes misteriosas, presencias indeseables, muertes, sacrificios y engaños. Y termina diciendo Ana María Ayúa, en cada historia se abre esta tercera dimensión en el filo de lo real, a donde los personajes llegan buscando algo tan próximo e imposible como estar en otra parte. Te doy la bienvenida, Martín, y te pregunto ya con esto que acabo de leer, ¿te reconoces en estas palabras de Ana María Ayúa? ¿Crees que es una especie de buen resumen, de síntesis de esta antología de cuentos que está condensada en este libro? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos y gracias por estar acá. Gracias por la invitación y gracias a los que están por querer pasar este rato escuchando lo que yo pueda tener para decir, que seguramente me tienen más fe que yo a mí mismo. Pero No, bueno, eh, te defendés con tu prosa y tu literatura, que es excelente. La verdad, disfruté muchísimo. Esto es comentario aparte, ¿no? Disfruté muchísimo de estos 14 relatos. La verdad que me encantaron. Sinceramente te lo digo, me encantaron. No, no es muy profesional este comentario, pero es sincero. bueno, no, te lo agradezco, te agradezco que además que suena espontáneo. La verdad que lo que dice Ana, creo que está bien, me da un poco de vergüenza porque ella ha sido muy elogiosa conmigo con el libro. Yo tuve la oportunidad de estar con ella en más de una oportunidad después del concurso a raíz del libro y incluso ella fue quien presentó el libro cuando se hizo la presentación. Eh, y creo que sí, creo que algo de eso hay, o por lo menos algo de eso. A veces uno se da cuenta de lo que buscó cuando lo dice otro, pero creo que alguna búsqueda por ahí hay. eh, que los cuentos en ese libro oscilan entre lo fantástico, algunos son un poco más realistas, pero hay bastante de eso. Eh, Después los calificativos y los adjetivos se los dejo a ella, pero No, pero en lo conceptual sí. hay una línea conductiva en todo el libro que tiene que ver con tu estilo narrativo, de frases cortas, bien descriptivos. Esto que dice Ana María Ayúa
es absolutamente visible y contrastable, porque mantenés una coherencia en la construcción de tus oraciones, del relato y de las historias, desde el primer cuento, que es la mujer esquimal, hasta el último. Hay ya un estilo cascante de literatura, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, tengo solo este libro publicado. Quizás el año que viene probablemente haya otro y ahí podrán comprobar si el estilo se mantiene. Yo creo que sí, creo que uno tiende a un estilo y que ese estilo, voy a decir una palabra que es como muy terminante, que es irremediablemente, pero creo que irremediablemente ese estilo condensa todo lo que uno leyó. Yo realmente he leído mucho en mi vida y tengo obviamente mis escritores eh, favoritos, podríamos decir, y, y es imposible a veces después no verse reflejado en un intento de, no de copiar, pero de seguir las líneas que por ahí a uno más lo impactaron Ujú. o lo conmovieron estéticamente, ¿no? En la manera de escribir. Yo creo que los escritores que a mí más me gustan, no casualmente son escritores que escriben de una manera económica, ¿no? ¿Quiénes te gustan, Martín? ¿Qué escritores? ¿A qué Me escritores estás gustan haciendo? muchos escritores, pero para nombrar escritores que por ahí van en esa línea, te puedo nombrar a Onetti, me gusta mucho Cormac McCarthy, me gusta, me gusta Carver, me gusta Borges, no sé. Es que si me voy y me voy a escritores que por ahí no escriben así, me gusta Leopoldo Marechal, Sí, me sí, gusta está. mucho Armonía Somers, la escritora uruguaya, me parece un cuentista magistral. Me gustan mucho los uruguayos, me gusta Felisberto Hernández, quizás uno de mis escritores favoritos, Mario Lebrero. Me gusta mucho Don Ah, DeLillo, el americano. Creo que una de las novelas más lindas que he leído en mi vida es Ruido de Fondo de DeLillo. Eh, ese- yo tengo anotaciones de cada Ujú. uno de los... Te iba a preguntar por cosas muy prácticas, ¿por qué Sí. 14 cuentos? ¿Por qué agrupados en dos segmentos de 7? Es Ujú. umbrales y el otro segmento, a ver, pará. Umbrales y morir en la víspera. ¿Esto fue idea tuya, agruparlos así, o idea de la editorial o del editor del libro? A ver, fue medio en conjunto la idea. Los nombres los puse yo No hay, y creo que tiene que ver el libro tiene un nombre que no, raro, ¿no? Porque generalmente hay un cuento que le da nombre al libro. No hay ningún cuento que se llame La noche en otra parte. ¿Por qué? bueno, Eso también me llamó la atención. bueno, yo voy a tratar de contestarte todas las cosas que vos me preguntás. Lo primero, creo que la división surgió a posteriori del concurso. De hecho, cuando yo presenté el libro al concurso, estaba organizado de otra manera. Eh, pero yo creo que esa división obedece a que hay cuentos, los cuentos que están en la parte de umbrales son cuentos quizás de un corte más deliberadamente fantástico, o donde aparece algún elemento que quizás quiebra un poco la realidad. Y los cuentos de la otra parte, que es Morir en la víspera, son cuentos por ahí más realistas en un sentido tradicional. Me parece que viene por ahí la división. eh, Al menos eso fue el intento. Eh, y después me preguntaste por el nombre Por del el, libro. claro, que no El nombre hereda del de ningún libro, cuento el nombre, yo ¿no? soy, ahí se conjugaron dos cosas. Primero que a la editorial donde lo publiqué no le gusta que los libros se llamen como un cuento. O sea, Ah, está bien. tengo Hay un tenía un mandato ahí. problema que tiene que ver con una regla de ellos. Eh, y, y el nombre del libro lo eligió una amiga mía, porque yo soy malísimo para ponerle el nombre al libro, no sabía qué nombre ponerle, tiraba ideas a la gente con la que yo lo consulto, que leyeron las primeras versiones, todos les parecían una porquería,
Y, y ¿Te terminé eligiendo acordás, ese. Era, te acordás de alguno de esos títulos? a mí me gustaba Morir en la Víspera. Morir en la Víspera se llamó el libro para mí la Claro. primera vez. Lindo título también. Y no, mira, tendrías que haber estado ahí para ayudarme porque me dejaron completamente solo. Igual después logré ponerlo, aunque sea en una de las partes. Sí, sí, Eh, algo conseguiste. el nombre del libro, en realidad, era el nombre de un cuento, que después cambió por otro, pero el cuento ahora se llama La espalda de Clara. Que Es el en su primer, último, es el último. bueno, La espalda de Clara en el primer borrador del libro se llamaba La noche en otra parte, y me parece que La espalda de Clara es un nombre muchísimo más lindo para el cuento. Eh, a mí me gusta mucho el, cómo quedó ese título en ese cuento. El del libro me es un poco ajeno. Mirá, Vos decís, tendrías que hacerte cargo porque es tuyo, pero no sé, no me puedo hacer del todo cargo. está muy bien la sinceridad. Te decía que yo me había anotado algunas cositas de cada cuento. Igual no vamos a hacer ese martirio de ir No, no hay cuento por ningún cuento. problema. El tema es que yo me acuerde de algunas cosas, porque No, uno eso te a iba a veces intenta preguntar. escapar después. Tenés No, suerte no, porque para la reedición tuve que leerlo leerlo todo. Claro, porque y algo algunos refresqué. cuentos, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Porque vos ganaste en el 2016 el premio del Fondo Nacional de las Artes. O sea que Mirá, algunos cuentos deben tener 7, 8 años, ¿no? y por ahí más, porque yo escribo de toda la vida, de que yo recuerde, mi recuerdo más temprano es en cuarto grado, no te voy a decir Ah, escribo cuando tenía 2 años, no. Pero a los 11 10 años yo empecé a escribir porque me gustaba mucho leer, en mi casa era una casa de muchos libros y a mí me gustaba leer y no te voy a decir que ningún cuento que está ahí lo escribí cuando tenía 12 años, pero por ahí cuando tenía 20 y largos sí, y, y yo escribía de una manera muy inorgánica, eh, hasta que bueno, en un momento empecé como a tomármelo un poco más en serio y bueno, digo, así surge este libro, digo, podría decirte que tengo un par de libros más escritos que nadie jamás va a leer porque uno se censura mucho. claro. El armado de este libro surgió con cuentos que terminaron pasando muchos filtros, sobre todo de mi propia censura. Pero te quiero decir, hay cuentos ahí que pueden tener por ahí incluso más de 6 años. Más de, digamos la verdad, más de 6 años en sus primerísimas versiones, ¿no? Claro, después habrá Porque, sido corregido, y revisado. corregidos y transformados en un porcentaje altísimo, Claro. pero que el germen del cuento estaba escrito hacía mucho. La idea del cuento estaba escrita hacía mucho, quizás en una versión vergonzante, digo, pero que después se transformó en lo que uno termina soltando porque le parece más digno y ahí ya quedó. Claro. Eh, pero sí, redondeemos en decir que tienen en 10 años, no sé, entre 10 y 6 años, más o menos. Eh, Cuando hacía esas anotaciones me di cuenta ¿Mm? que había conceptos o ideas que podía agruparlas. Es decir, que tranquilamente podría encontrar una especie de espíritu que atravesaba un poco, o todos los cuentos o la mayoría de los cuentos. Por ejemplo, veo que los personajes de cada cuento, en su mayoría parecen como sumisos, obedientes, como parte un poco ermitaños, aislados de la sociedad. Los lugares también donde habitualmente suceden los acontecimientos también parecen, en algunos casos, hasta pueblitos distópicos o irruptivos de lo que es la normalidad ¿por qué estos perfiles de personajes? ¿Por qué estos perfiles de lugares? ¿Por qué sentís que tenés o te sentís cómodo por ahí? Y simplemente por eso, dándole estas características a los personajes y a los lugares donde suceden los hechos. No sé si tengo una respuesta certera para darte, pero porque además a veces uno descubre estas relaciones cuando otro se las dice. Yo no estaba tan seguro de que era así, pero Es una lectura, es propia, por no, ahí. No, no. pero me ha pasado algo que
que es esto tan extraño de cuando uno publica algo que hizo, que es que eso ahora pasa a ser un poco de lo que piensan los demás, o propiedad, no digo propiedad por un sentido de la propiedad del capitalismo, digo, pero uno lo entregó y el otro lo Claro, interpreta y hace relaciones que uno por ahí no las pensó, pero que cuando las escucha, a veces parecen como claras. Yo te acabo de escuchar a vos y me parece como que es irrefutable lo que decís. Pero como yo nunca lo había pensado, tengo que razonarlo. Y sí. la verdad es que probablemente yo sienta atracción por las personas, eh, esta clase de personas que se corren a un costado, que en una fiesta están paradas en un rincón. Mm, Siempre tuve como mucha atracción por ese tipo de sujetos. Eh, y también lo de los lugares apartados, bueno, depende, ¿no? Porque los escenarios pueden ser variados, pero yo también tengo como una atracción por los lugares desolados. mm. De hecho, declaro que me gustaría vivir en un lugar así. Tengo una familia que Que no le no me gustaría. escucha, no les importa lo que digo, porque sabe que es impracticable, pero yo a veces lo pienso como algo que me atrae a mí. Quizás yo también sitúo algunos cuentos de esa manera porque hay una atracción personal en eso. Mm. Yo ahora en lo que estoy escribiendo también me sitúo mucho en algunos casos sobre lo que sería lo que uno llamaría la llanura pampeana, la provincia de Buenos Aires. A mí me atrae mucho ese escenario. Es un escenario que uno podría decir es sonso, es llano, no es nada, pero un poco es como que yo lo siento a mi lugar, ¿no? Que es este lugar, Mm. ese espacio homogéneo, infinito, pero vacío. Me atrae mucho. Más allá de que en los cuentos hay lugares que no tienen nada que ver con eso, digo, que son No, no, otros, pero que pero en líneas generales, o hay como lugares que uno imagina que no existen, que solamente salen de tu propia imaginación, o sea, sí, porque también un poco me gusta divertirme con eso. Esa es la parte por ahí donde más más disfruté escribiendo los cuentos esos, porque bueno, más allá de todos los escritores que nombré, también tengo muchas lecturas de otro tipo, de tipo más fantástico, o de viajes, o de aventuras, digo, las primeras lecturas más juveniles, y eso es algo que me quedó y que uno abandona después esas lecturas cuando se hace adulto, pero no deja de fascinarme. no, Eh, claro. Están, ¿eh? por En el ahí uno juega inconsciente con quedan. eso también. No, están, en el inconsciente salen. Por Sí, eso uno también escribe desde sus lugares comunes, que son propios, ¿no? Que claro. inevitablemente recae y vuelve a esos recursos. Una sola mención a un cuento puntual que es La mujer esquimal. ¿Pero por qué lo digo? Porque me llama la atención ahí que vos construís todo el relato en presente y además es un relato que es casi bidimensional, porque vos jugás en paralelo con dos dimensiones, desde, desde el relato en primera persona, que también es un poco que va en retrospectiva espoleo un poquito, ¿no? Con una persona que se separa de su esposa, que decide hacer una especie de retiro y que en esa especie de retiro que tiene una visión o sueña con una mujer esquimal. Eh, Me llamó la atención el uso del tiempo presente en eso. ¿Te acordás el motivo por qué tomaste esa decisión? Eh, Sí, en realidad la decisión, no quiero decir algo que suene a obviedad, pero la decisión la tomé porque ese cuento transcurre en puro presente, porque yo necesitaba que para que transcurra en las dos dimensiones suceda mientras se está narrando. O sea, Mm, me, me- me- nunca me planteé, y ahora que lo pienso me resultaba difícil pensar en narrar como dos universos paralelos en pasado. Me parecía como que tenía un efecto mucho más
certero si lo narraba en presente. Es un cuento que a mí es raro lo que me pasa con ese cuento, porque es un cuento que le ha ido muy bien, de hecho lo han extraído y publicado en antologías, en distintos lugares, lo sacan, han salido en alguna revista, y a mí es como que es uno de los que más me cuesta después de haberlo hecho y después de haberlo leído, porque a veces lo leo y digo, esto se entiende, no se entiende, como que no termino de querer tanto, porque a veces me deja la impresión de que al lector le dejo algo medio rebuscado. Me da ese temor. A mí me pasó algo Bueno, muy raro con tiene ese su cuento. rebusque, ¿no? Ese cuento, perdóname que cuente una pequeña anécdota. Yo, en mi adolescencia, a veces escuchaba mucho a Alejandro Apo, que tenía un programa de fútbol los sábados a la tarde y leía cuentos. Leía cuentos de todo tipo. Programa, no me acuerdo el nombre del programa. Eh, Estaba en Radio Continental. Y a mí resulta que después de todos esos años de escuchar a Apo, el programa este de fútbol y de literatura, un día me mandan un audio que Sí. Apo leyó ese cuento. Yo me volví loco, digo, yo no puedo creer que este tipo, que yo lo escuché toda la vida, eh, leyó un cuento mío. Y eligió ese. Y yo tenía la alegría de que había leído un cuento mío y dije, pero ¿por qué eligió ese? Como que Tengo encima otros leído mejores. ¿eh? Tengo otros mejores, pensaba vos. Leído, no, pero ni siquiera sé, porque leído en la radio me sonaba difícil. Porque me parece un cuento difícil para ser escuchado. Pero vos Pero bueno, tenés está ahí escrito. como un recurso hacia el cierre de todos tus cuentos, das ahí siempre. Es como un recurso que, no sé digo si se aplica a los 14 cuentos, pero hay un recurso hacia el final, pero muy al final, por ahí en la última línea, en la última imagen que le dejás al lector, hay como un doblez en la historia, que vos decís, ah, pero entonces esto, y, o sea, obligás al lector a hacer un trabajo, por lo menos me pasaba a mí, ¿no? De introspección. Hay ahí al final, esto que vos decís, bueno, al final o la complicás o terminás de aclarar, pero siempre en los finales de cada cuento hay un rulito que haces en la narrativa. ¿Puede ser? Mira, puede ser. eh, Ahí también no sé cuán consciente soy de eso. Lo que sí yo soy consciente, no cuando escribo las primeras versiones, no cuando escribo en estado de trance, digamos, que es la primera escritura, pero sí, yo intento cuidarme, no estoy diciendo que me sale todas las veces, pero sí es un intento, de no clausurar sentidos, digamos, cuando yo escribo. No me gusta cerrarle un sentido al texto. Con esto no estoy diciendo que yo quiero dejar desorientado al lector. Digo, se juegan las dos cosas. Es un equilibrio. Primero, yo tengo como varias leyes en la cabeza de cuando escribo. Una ley que uno no puede violar nunca es que no podés engañar al lector, pues eso es absolutamente mal. O sea, lo que sale es una porquería. Pero tampoco vos tenés que clausurarle el sentido a lo que escribís, porque si lo que escribís o el cuento se puede contar después en una oración y esa oración lo condensa y lo resume y es exactamente el sentido del cuento, en mi opinión es como que entonces no está tan bien. Yo prefiero, es ambicioso lo que prefiero que dejar como una sensación en el que lo lee, una sensación que eventualmente perdure y Mm. lleve a pensar para donde fuera, pero me parece que, y esto que digo no lo inventé yo, digo, es algo que lo aprendí por ahí de otros escritores o alguna vez los he escuchado. Que por ahí los cuentos que son realmente buenos, por ahí vos no los recordás exactamente, te abren algún sentido que después viene en algún momento, que no Sí, necesariamente es un escenas. momento. A mí me quedan escenas, me quedaron escenas. No sé si todo lo. Bueno, de la mujer esquimal sí me quedó todo el. Quizás porque es el primero. Pero de los otros cuentos hay escenas. Escenas que me han quedado. Por ejemplo, de ese perro, de ese cura sacerdote que va a dar misa, que no está en ese pueblo, un pueblo también distópico de 200 habitantes. Esa imagen de ese perro casi maquiavélico. eh,
Después la escena donde un payaso es sometido, torturado por otro payaso, cosas así, bueno, casi que perturba o que impacta, ¿no? No es que, si recuerdo una escena, a lo mejor y me esfuerzo un poco, reconstruyo todo el cuento, pero un poco lo que hablabas, ¿no? Hay cosas que uno se queda calibrando, ¿no? Escenas muy fuertes hay. Y sobre eso, sobre esa violencia, hay violencia. Jugás mucho, coqueteás mucho con la muerte. La muerte está muy presente en tus relatos. Ujú. O el dolor, o el dolor está expresado, quizá no está expresado en palabras, está expresado en silencios, o no está puesto, o quizá está revelado de otra manera, pero son dos instancias muy presentes, la muerte y el dolor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Porque creo que forman parte del pack básico de la vida, digo, a mí me da la impresión de que uno no hay demasiadas cosas sobre las que escribir, digo, las pasiones humanas son finitas y si uno va a decir, bueno, o sea, Shakespeare ya escribió sobre todas, me parece que lo que uno a lo sumo hace es volver, para mí los temas de la literatura universal, de la vida humana, son 10, y quizás lo que uno hace o intenta hacer es entrarle a alguno de esos temas por algún resquicio, por algún lado, por algún detalle. eh, es como si fuera el cómo, la clave estaría en el cómo, digo, no en el qué. El qué parece que es más o menos desde que el hombre escribe, bueno, desde que escribe ficción, eh, los temas se podrían enumerar, pero todo el tiempo sigue apareciendo cosas que a uno lo sorprenden o lo conmueven o le parecen impresionantes. Y me parece que tiene que ver con encontrar un lugar por donde entrarle a algo que quizás ya es universal, ya es conocido. El dolor, la muerte, el amor. eh, Uno va a recibir siempre con muchas ganas de leer un libro. Yo te digo, bueno, salió un libro, hay un libro de Alice Munro que son cuentos de amor. Y yo digo, bueno, sí, ya hubo 300 escritores que escribieron antes que Alice Munro cuentos de amor, pero uno va a leer eso porque entiende que ella encuentra una manera distinta o otra manera de interpretar o de hablar o de agarrarse de un detalle para escribir un cuento de amor. Eh, yo no le escapo a que los temas creo que son los que ya están. Lo que busco con más o menos éxito es un lugar desde donde mirarlos, una particularidad que la puede dar una situación, lo que me venga en ese momento, pero eh, el dolor y la muerte son temas que seguramente me deben afectar y debo terminar transformándolos a través de esto. Está muy bien. No, y también En general parece que me sale más por ese lado que un cuento, como yo te dijera, una fiesta de egresado. Eh, Todavía no me salió ese, pero capaz que de ahí puede salir algo también. Me parece te, que sa- sí, puede ser que vaya más para abajo que para arriba, pero te salió una fiesta de cumpleaños de un señor que no quería festejarlo y ahí que tenés, bueno, pero termina todo mal. y termina todo Eh, mal porque desea la muerte de su nuera, o sea, y que casi lo logra además. Yo pensé, digo, ese cuento, acá levanta, acá se pone contento, acá está feliz Martín, dije yo, acá un cumpleaños, cosas lindas, lo visita la familia, ¿no? Y termina. no, reconozco que no es para arriba el libro, pero tampoco creo que sea deprimente. No, no lo es, no. Es disfrutable, pero 100%, de verdad, ¿eh? De verdad, yo lo disfruté muchísimo el cuento, al libro de cuentos, ¿no? Y Y después yo es, creo que se me escapa alguna cosa, esto lo digo sin vergüenza, pero porque yo sé que soy así. Yo sé que se me escapan algunos sutiles por ahí, pero yo me doy cuenta algunas líneas, alguna cosa de humor, pero porque sí, yo también, eso soy yo mismo en la vida.
yo puedo estar en el diálogo más bajón y siempre trato de salir un poco por ese lado. Eh, y me di cuenta después de leerlo, porque a veces uno mientras lo escribe no se da cuenta, pero después te das cuenta que al final del día vos también estás ahí en eso que escribís. Eh, Es lo más genuino. Vos sabés que lo sórdido de, por ejemplo, de esa fiesta de cumpleaños, donde el tipo no quiere saber nada con festejarlo, no quiere saber nada con la familia, bueno, también es imposible no identificarse en algún sentido, en algún momento. Quizá no es que no querés ver a nadie, pero a veces no te llevas bien con, con todos los familiares, o por ahí no querés saber nada, ni con festejar, ni con el feliz cumpleaños, ni con compartir una torta. Hay un poco de identificación también en todo eso. Irrevelable, ¿no? Porque políticamente es incorrecto confesar lo que él tampoco confiesa. Convengamos que él lo piensa, pero no se lo confiesa a nadie, ¿no? eh, sí, es un padecimiento, es un tipo que padece, es un tipo que padece la vida. Sí, Yo no quiero juzgar el personaje, pero claramente el pobre tipo es un tipo que es un frustrado. No iba a decir un fracasado, por ahí suena demasiado fuerte la palabra fracasado, pero es una persona que está frustrada y bueno, sí, se la agarra con lo que tiene alrededor. sí, no estaba contento. Eh, en algún punto, quizás en ese cuento, no sé si en otro, hay como una cosa medio grotesca, ¿no? Que en algunas situaciones. Eh, ahora lo pienso, ¿no? Digo, quizás tiene bastante humor ese cuento. Sí, lo Alguien lo va a leer tiene. y me va a decir, eso es un delirante, qué humor. Pero yo le veo humor en algún sentido. Hay sordidez. Mira, Sí, hay situaciones. me Ahora me estoy metí en el, acordando. pero son perlas, son perlas. Encontré perlas que me fascinaron. Anoté una a propósito de ese cuento que yo te digo, los pájaros no bajan del cielo, que es esta historia que sucede en el pueblo de Parche, Ese para que abajo mal. ese es para Bajo Mar, y dice, en el Parche no hay hospitales ni salas de atención. A nadie se le ocurriría interrumpir el curso natural de las enfermedades y de la muerte. Maravilloso. Lo decís vos. Te digo, me la anoté porque, bueno, sí, lo leí, tuve, o ya dije, no, esta frase me la anoto. ¿Cómo a nadie se le ocurriría interrumpir el curso natural de las enfermedades y de la muerte? Y de esas o sea, hay frases así, en cada cuento, a lo mejor tirás una de estas que surge, me imagino, que deben surgir casi espontáneamente a medida que vas escribiendo, ¿no? Yo debería decirte que podría ser el mítico. O sea, ese tipo de oraciones, en general, son las que aparecen en la primera escritura. Claro, No, sí, puede ser. que no hay un No son trabajo de, oraciones corregidas. claro, imposible, ¿no? Que surjan después, va tamizando, No, después la imposible, corrección tamiza. no imposible. Yo, en mi caso, creo que suelen sucederme en la primera versión. Pero porque por ahí es eso, es un momento donde fluye la idea. Hago la última y después ya abrimos el Yo no tengo ningún micrófono. problema, ¿eh? Si es por mí, no te das problema, pues, sé todas las preguntas que quieras. No, no, pero básicamente pues, solemos darle espacio también a la gente que pregunte, participe, Ok, o te pregunte a vos directamente o haga comentarios. Tratamos de que sea participativo. ok. Eh, no, lo último que te quería preguntar es esto de que también los personajes me parecieron como que tienen vidas permutables, ¿viste? Vidas malgastadas. Lo decíamos un poco a propósito de este señor que, como vidas no dignas de ser vividas, o sin, no, más que dignas, vidas sin ganas de ser vividas. Un poco el personaje que cumple años es un reflejo, pero en realidad hay como una cosa bastante extendida y no hay ninguna crítica hacia Dios. O sea, no hay en ningún personaje
maldice a Dios por la suerte que le ha tocado. Hay como una aceptación que, bueno, este es mi destino y trataré de llevarlo de la mejor manera posible. Creo que en un cuento encima decís algo de que no hay ni siquiera una crítica a Dios y una recriminación por lo que le ha tocado. No me acuerdo ahora, lo tengo anotado, pero acá, en Las Cruces, en el cuento de Las Cruces. La tragedia, el mal destino, no se reclama. No hay una sola queja a Dios. Maravilloso también esa frase. Sí, puede ser, en general suelen estar bastante resignados, ¿no? Muchos Están, personajes. están resignados. Bien, sí, es cierto. Surgen como Sí, resignados. sí, sí. Ese cuento, bueno, en ese cuento, no quiero decir porque, pero en ese cuento hay como, al final se revela alguna cosa religiosa, si se quiere. Sí. Eh, pero bueno, pero sí, sí, puede ser, no hay muchos reclamos. A ver, bueno, David, no sé si hay gente anotada o con Hola, ganas de si preguntar ahora tienen, directamente. quien tenga ganas de de preguntar, le pedimos que levante la mano o si no tiene la posibilidad de activar el micrófono, puede escribirla en el chat y la leemos nosotros. Ahí Graciela creo que levantó la mano. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes para vos. Buenas tardes, gracias por este momento tan interesante. Martín, ya me quedaron ganas de leer el libro de los cuentos. Y me imagino lo que siempre me gusta leer, que son esas historias que van por abajo. Lo que decía Piglia, ¿no? Estas capas, y que le permiten al lector, porque bueno, estas interpretaciones que sacaba Gastón en el análisis, donde vos te sorprendías también de cosas que parecía que no habías escrito. Y esto lo permiten estas historias que tienen lo literal y lo que va por abajo, que por lo menos a mí son las historias que más me gustan, ¿no? Los cuentos que más me gustan. Así que me quedo con las ganas de leerlo. Y esto de que traes vos, ¿no? Que los temas son siempre los mismos, serán 10 temas, pero está en la forma, en cómo lo digo. Vos lo dijiste, en el cómo y no. Y esas búsquedas para el escritor son muy interesantes y construyen todo un estilo, obviamente, ese cómo. La verdad que me quedo con muchas ganas. Bueno, yo te agradezco mucho. Eh, Me gusta, o sea, el ensayito ese de Piglia, obviamente que es como una Biblia de la escritura, Sí. que no me acuerdo el nombre, si era la teoría de los dos cuentos o no me acuerdo cómo se llama. No, teoría de la prosa. Teoría, sí, pero que está este tema Sí, del cuento dentro del cuento, ¿no? sí. Del, bueno, sí, sí, te agradezco el comentario. Eh, Iba a decirte una cosa más, pero me olvidé, porque no te quise interrumpir mientras hablabas y ahora me olvidé, pero si me acuerdo, si me Dale, vuelve a la mente, dale. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Seguimos con Gustavo, ¿no, David? Sí, con Gustavo. Hola, Hola, buenas Gustavo. tardes. Hola, ¿cómo están? buenas Sí, tardes. me quedé un poco con estas pequeñas cosas que vos señalás, como por ejemplo que te quedás en un baile con el tipo que está en el rincón mirando o tomando algo y que no participa de la fiesta, ¿no? Me quedé entre las cosas que dijiste. Y viste que nos suceden cosas todos los días como humanos, y para ver esas cosas hay que tener un desarrollo de la sensibilidad este, especial, ¿no? Porque no,
no es la mayoría que mira esa gente o esas situaciones así, ¿no? Hay que tener desarrollado. Y me da la sensación de que, por lo que hablaba Gastón, no leí el libro, ¿no? Ahí se ve esa parte sensible, ¿no? Mirá, primero te tomo el elogio, porque puede ser, creo que uno cuando escribe intenta escribir en un lenguaje poético, no digo porque acá estamos hablando de toda escritura ficcional, al final del día, uno podría pensarla como una escritura que buscan sacarle, digamos, la cualidad de transparente al lenguaje, por empezar, digo, el lenguaje transparente es el lenguaje que hablamos todos los días, entonces empieza a pesar la palabra que uno dice, las palabras que uno usa para nombrar las cosas, todo esto son intenciones, ¿no? Digo, y, y al final es como que el objetivo uno lo logra, está casi como en el concepto mismo de lo que es la poesía. Y cuando digo la poesía no hablo solamente de la poesía en el sentido de versos ordenados, sino de cualquier lenguaje no prosaico. Yo creo que una de las cosas más maravillosas del lenguaje poético, de intentar el lenguaje poético, es que uno, y no es que me quiero ir por las ramas, voy a tu ejemplo de cómo nombrar a ese tipo que está parado en el rincón, o la palabra, o el ejemplo que fuera. Cuando alguien logra nombrarte ese tipo que está parado en el rincón y vos sentís que están nombrando algo que conocés, pero que parece que te lo nombraban por primera vez, creo que ahí está el punto donde eh, eh, tiene éxito la poesía o la ficción. Digo, cuando vos sentís que se te revela por primera vez algo que en realidad ya conoces, pero que esa manera de decirlo pareciera que te lo viene a mostrar como si acabara de suceder, de nacer. Eh, yo creo que al final de todo la gran búsqueda está ahí, en llegar a eso, en conseguir eso. Conseguirlo no es fácil y no se consigue siempre. Pero por ahí es eso, es poner la luz o la lupa sobre un rincón. Vuelvo a algo, relaciono con cuando decía el cómo, desde dónde abordo, desde dónde entro. Bueno, cuando el que lo lee, lo ve, puede entender que no le está revelando un mundo desconocido, pero que lo está viendo desde otro lado, entonces desde ahí se le revela algo. Pero no algo que le era completamente ajeno, pero que de repente le aparece de otra forma. Eh, es una búsqueda. No sé, capaz me fui por cualquier lado. Si no se entendió, decime. Gracias, Gustavo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos con Adriana. Bueno, Buen día. Buenas tardes, Adriana. hola, buenas tardes a Buenas, todos. Hola, Martín. buenas tardes. Lo maravilloso que tienen estos encuentros y sobre todo en este tema, que también se ve en otras artes, ¿no? Esto de que estamos, em, a ver, aparentemente estamos con distintas edades. ¿Por qué digo esto? Porque es la apariencia, o sea, yo estoy en otro grupo etario, ¿tá? Vos sos mucho más joven, sin embargo, acá estamos todos unidos o sincrónicamente cerca por esto, en donde se desaparecen las diferencias etarias, las diferencias religiosas, las diferencias de sexo, las diferencias de profesión o de educación, ¡pum! Desapareció todo, ¿no? Y eso realmente es muy bueno, es como, es maravilloso, ¿no? Así que, bueno, primero realmente agradecer para que esté
se pueda plasmar este fenómeno, ¿no? A Gastón y a la Balandra. Y a Martín también, obviamente, y a todos los que estamos acá. Yo te quería hacer una pregunta un poco más personal, que si querés me la contestás, y si no decís, paso, y listo, no pasa nada con el paso. Bueno, a vos tampoco es una cosa tan personalística, ¿eh? Va. Es una cuestión de gusto, preferencia en todo caso, o con qué te sentís más cómodo. Hablando, o la traducción que podríamos hacer sería contando, para llevarlo más a la cosa literaria, o escribiendo. La verdad, hablar se me da bien, soy bastante sanatero. En general, para hablar no tengo problema. Creo que la ventaja de escribir es que cuando uno escribe puede decantar un poco más. El hablar es pues, puro presente, puro vivo, entonces qué sé yo, a veces uno puede sentir que habló de más o que habló de menos. La ventaja de la escritura es que te deja un espacio como para corregir, digo. No para corregir en el solo hecho de cambiar una palabra, digo, para corregir en varios sentidos, incluso en lo que quisiste decir, decirlo mejor. Pero me siento cómodo en todas las variantes que mencionaste. Un poco más a salvo en la escritura por ahí. Bueno, gracias. Gracias a No hay vos, de qué. Quería saber gracias, eso nomás. gracias a vos, Adriana. Bueno, habías dicho que este era tu primer libro. ¿Próximos proyectos, próximas lecturas de nuevo material, Martín? ¿Qué novedades hay en lo inmediato? Próximas lecturas, vos te referís a si estoy escribiendo yo. Si estás escribiendo, si conoceremos nueva obra tuya en inmediata o... Sí, yo creo que el año que viene eh, va a salir un libro nuevo. Eh, no tengo todos los detalles todavía. ¿Es un libro de cuentos? Un libro de cuentos, sí. Em, seguramente saldrá en la primera mitad del año. No, no lo sé yo con certeza porque no lo edito yo, pero está la idea. O sea, la idea está en que sea en la primera mitad del año que viene. Pero, Son cuentos, eso te iba a preguntar, ¿contenido cuentos de este perfil de cuentos son o cuentos. Mira, la versión que quiero tener hoy, el perfil irremediablemente debe ser parecido porque los escribí yo, o sea que no me puedo escapar de mí mismo, pero quizás no hay, al menos en los que vengo como eligiendo, no hay un poquito menos de elementos tan como disruptivos con la realidad, como los que hay en algunos cuentos. No hay dos dimensiones en ningún cuento, creo que no hay esas cosas. Eh, pero sí, van en la misma línea. No, ahora que pienso, en realidad hay algunos que sí. O sea, van en la misma línea, sí. te viene el estilo cascante que digo, ¿no? No sé si, no, no me hagas poner colorado. Estilo tiene, no sé, Antonio Di Benedetto tiene estilo. Bueno, de a poco se va armando la obra, Yo hago lo que puedo. el corpus cascante, ¿por qué no? No. Si sale el libro, por lo menos voy a superar esa especie de estigma que tiene del escritor que publicó un solo libro, viste que hay existe como Bueno, una cosa en el mundo de los escritores del escritor de sí. un solo libro. Nosotros tenemos unos ciclos de charla, debate, y recuerdo que uno de los tópicos fue
primer libro y después qué, ¿no? Es una pregunta recurrente también, ¿no? Ujú. Después de publicar un primer libro, casi que después o viene el abismo o viene una catarata de publicaciones, ¿no? Pero sucede. Bueno, Ahí, me parece que hay un problema ahí que es, eh, a mí por lo menos me pasó que encima vino con el premio este y todo, y yo tenía mucho material, y una persona amiga de este mundo, de la literatura, muy sabia, me dijo, no te apures, si te piden ya, por eso pasaron 4 años, digo, mejor no arrepentirse, como claro. que el material decante. De hecho, el libro que estaría publicando el año que viene, yo creo que lo he reescrito muchísimas veces ya. Y ¿Qué hay estoy ahí contento. ¿qué hay ahí? Un temor a que no esté a la No, yo creo altura? que, a ver, yo no lo llamaría temor. Lo que pasa es que cuando vos publicás, hay algún tipo de tema psicológico con perder el control de algo que vos sentís que es tuyo, pero me parece que cuando vos lo publicás, lo entregaste, entonces ya no hay espacio para corregir. Yo intento, por ejemplo, escribo un cuento y lo escribo, lo corrijo, todo, y esto es un tema mío, ¿eh? Yo lo dejo 6 meses que no lo vuelvo a tocar. Y a los 6 meses lo leo. Es como una prueba mía, es un delirio mío. A los 6 meses lo leo. Si no me da vergüenza ajena, como que continúa. Pero no es que, pero tengo un montón que me dieron vergüenza ajena. Tengo una carpeta de vergüenza ajena, que está llena de cuentos que me dieron vergüenza ajena. Y después cada tanto, cuando estoy muy mal, que no encuentro idea, nada, ahí adentro por ahí encuentro un tema. Vas a la Leo carpeta de vergüenza, a la carpeta de la vergüenza carpeta de ajena. vergüenza ajena, yo por ahí encuentro abro una cosa que es una porquería, pero tiene un párrafo que estaba bien. Entonces digo, Claro. acá, y de ahí saco, y por ahí de ahí sale un cuento. Me ha pasado eso, de escribir cuentos que surgen de un párrafo de ahí. Es Pero que después imagínate que yo tenés, eso lo mando, digo, porque ahora lo publico. ¿Y después qué hago? Perdí, ya está. eh, a- Voy eh, por las casas que lo tienen y le afano el libro, no puedo. Ahí perdí. salís quemando libros. No, Y tenés que no. tener cuidado con esa carpeta de vergüenza ajena, cae en manos equivocadas. No, nadie le da bola, Pero no imagínate, pasa nada. una obra post-mortem de Martí Cascante, No, las obras de la vergüenza encar- ajena. nadie se va a encargar de eso. No, Te pasa como a Kafka, que le publicaron toda la obra después de muerto y bueno, pero Kafka puede hacer cualquier cosa. Después de las cosas buenas que hizo, puede hacer cualquier cosa. Yo no estoy ahí. Entonces hay que tener cuidado. no sé, mira, Igual no le va a... ¿Eh? te leo lo que escribió Jorge Asís. Porque, o sea, hay críticas excelentes y la edición de La parte maldita hace muy bien en recuperarla. Dice, leí con perplejidad y alegría La noche en otra parte de Martín Cascante, creador original que con maestría y rigor conduce las tensiones más insólitas. Cuentos perfectos que remiten al mejor Castillo y Bleinstein. O sea, te compara con ¿Qué Bleinstein y querés que te Abelardo diga? Castillo. Se habrá tomado un whisky. O sea, Castillo. Vos pensás, yo te cambio todos los cuentos que escribí, más lo que voy a escribir por haber escrito Patrón de Castillo. No, sí. Ya te lo cambio todo, pero ahora, grábenme en el Zoom, te firmo, Pero todo. es tu primer libro, fue Bueno, premiado. pero está todo bien, pero no, Castillo. No es porque yo endioso, ¿eh? Es porque digo, yo leí los cuentos de Castillo. Sí, 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 bueno, Está todo bien, pero bueno. lo dice Jorge así. Bueno, se agradece. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya estamos llegando al cierre de este encuentro. Recuerden que vamos a sortear el libro. Vi ahí un par que lo quieren comprar, por supuesto, cómprenlo. Pero recuerden que a lo mejor se lo llevan gratis, ¿eh? No sé si Sí, alguien más Graciela quería. quiere hacer una pregunta. Ah, Graciela. Graciela. Sí, sí, Graciela. Parece Estás que está muteada. muteado ahora. Sí. Está pesada Graciela hoy. No, que escribí en el chat y bueno, no sé si lo voy a saber. Quería saber si escribís poesía, porque me imagino que
debes tener guardadas en esa carpeta unas poesías maravillosas. Nunca me animé a escribir poesía, me encanta la poesía. Quizás le tengo demasiado respeto, pero no. Leo poesía y me gusta mucho la poesía y no escribo poesía. Alguna vez pude haber escrito algo, pero no tengo, ¿Sabés cuándo me sonó? Cuando vos, Gastón, leíste estas dos frases, que ahora ya no recuerdo porque soy una señora mayor, pero que me parecieron maravillosas. Y ahí encontré una poética impresionante. Por eso te pregunto. No, es que yo intento, yo tengo una búsqueda poética de nuevo, y quiero repetir la palabra porque si no parece que es algo que está consumado. Tengo una búsqueda porque yo intento eh, esa frase de Roland Barthes que decía, ahora no me la acuerdo y paso vergüenza, decía, tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Es decir, para mí eso es la literatura, es lo que decía antes, es sacarle la transparencia a las palabras. Nosotros trabajamos con el mismo material que es el habla de la vida cotidiana, ¿no? Es un pintor, agarra un pomo de acrílico. Vos tenés que usar lo mismo que se usa para comunicarte en tu vida cotidiana. Entonces, hay que darle un giro a ese mismo material, y yo creo que ahí está la búsqueda poética, porque uno intenta hacer poesía incluso en la prosa. Hago ese intento y lo trabajo mucho y me preocupa mucho y me encanta darle cuerpo a las palabras. Eso es un trabajo que yo hago con sumo placer, quizás es lo que más me gusta de esto. Pero por ahora las palabras las agrupo en oraciones y no en versos. Escribís Está la prosa poética. Sí. Voy así. Te quería preguntar si escribís novelas, si escribís... Bueno, viste que vos me habías preguntado por el libro próximo, que Sí. yo te decía eran cuentos, y había empezado a escribir una novela y me empantané mucho y la abandoné. Pero bueno, quizás la retome. Me tuvo como muy frenado muchos meses, porque no encontraba la vuelta y la dejé, no sé. Ahí la próxima termino de escribir esa novela, pero Y sí, no hay apuro. Las me historias tienta, me necesitan su tienta tiempo. mucho, me tienta mucho eh, me tienta mucho intentar escribir una novela porque me parece que hay mucho lugar para la digresión ahí. Yo en los cuentos tengo que hacer mucha economía Sí. y cuidarme mucho, y muchas veces me veo luchando contra esa economía y digo, "Bueno, pero ¿por qué no me pongo a escribir una novela?" Y después vuelvo a escribir un cuento. No sé. Está bien. Tengo muchos cuentos escritos, los publicados, los que publicaré y los que están en la carpeta que ya les dije, pero siempre como que vengo por ese lado. Hice el intento serio, habrá sido antes de la pandemia, y ahí está, y capaz que algún día lo logro transformar en una novela. ¿La carpeta está rotulada como vergüenza ajena? No, tiene así, está rotulada. Sí. Es más grave entonces. No, antes se llamaba desechos, no me acuerdo, pero Ah, sí. bien, Los nombres siempre son de ese estilo. está muy bien, está muy bien. Vamos con Mariana, que quería preguntarte, o quería hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Mariana. tardes. No, yo te quería preguntar sobre tu proceso de escritura. ¿Dedicás una cantidad de horas por día en un lugar o tenés alguna rutina o sos más espontáneo? Porque también relacionándolo con tu profesión, ¿no? Que dijiste que sos economista o te dedicas con todo, Gastón, algo también muy diferente al mundo literario, ¿no? Si bien también hay creatividad en eso. Yo te digo, pues yo también soy economista y también estoy en este ámbito, ¿no? Y a veces cuesta separar un poco
o bueno, nada. Pero ¿cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo hiciste ese paso entre tu profesión y el decidirte a publicar y encima en un concurso, ¿no? Primero, qué espectacular conocer a alguien que es así. Uno se siente raro y después descubre que hay más gente rara, ¿viste? Está bueno. Mirá, yo la verdad que no tengo una agenda de escritura porque soy bastante disperso y porque me cuesta, no la tengo hoy. En alguna época me imponía más una agenda de escritura y sufría si, por ejemplo, quería ir el sábado a la tarde, sentarme a escribir y tenía el cumpleaños de no sé quién y iba puteando al cumpleaños, pues decía no, porque yo tenía que escribir, como que me era armarme la agenda. Y después fui como abandonando un poco eso. eh, y hoy te diría, bueno, hoy estoy en un momento en como que, como estuve cerrando ese próximo libro, estoy como desembarazándome de ese peso. Uno cuando trata de cerrar un libro, se dice, "Oh, ahora como que no, hace 4 meses que no escribo un renglón de nada", pero porque también le puse como mucho énfasis y bueno, me salí un poco de ahí. Eh, Tuve épocas en las que fui más estructurado y en general, no por una cuestión de bohemio, sino por una cuestión de necesidad, escribía de noche, porque era el único rato que me quedaba libre, robándole muchas horas al sueño. Últimamente me está costando por ahí porque estoy más viejo, pero me quedo dormido en cualquier circunstancia, entonces me cuesta más. Eh, pero hoy no estoy como trabajando, dándole un lugar a la rutina de la escritura. Creo que tiene que ver con que no estoy en un nuevo proceso de ideas, porque cuando uno entra en eso, hay algo de la emoción, de las ganas que te llevan a hacerte la rutina, como que empezás a buscar espacios en donde sea. Yo llegué a escribir en algún momento, llegué a escribir en el trabajo, en el colectivo. Yo hay cuentos que se escribí en el colectivo, pero por eso te digo, es cuando ya nada te puede frenar, porque estás completamente en comunión con, con hacer. Hoy justo no estoy en ese momento. Un caos, digamos. Te contesté y no sé. Muy Y bien. me preguntaste otra cosa más, algo, no, o creo que me habías dicho otra cosa y perdóname que por ahí me quedé con eso y había otra No, pregunta más. sí, el proceso cuando decidiste, ¿no? Dedicándote a otra cosa, decidiste escribir estos libros y presentarlos en un concurso, así sin tal vez intermedios o... No, ahí me ayudó mucho Vera, que es una chica que es escritora. eh, yo había estado trabajando con ella muchos cuentos que había escrito y otros que escribí mientras estuve con ella, y me acuerdo que un día había salido el llamado del fondo, había salido como sale todos los años, digo, pero ese año yo justo estaba muy en contacto con ella. Es una persona, yo no, yo, es una persona que a mí me enseñó a leer de nuevo, es impresionante la capacidad que tiene y lo que sabe de literatura. Y yo un día le pregunté de cara dura, le digo, che, le digo, yo viste con todos los cuentos, le digo, ¿no te parece si armo algo para mandar al concurso del fondo? Y yo se lo pregunté medio con miedo, porque dije, me va a mandar a cualquier lado. Y, y le pareció que sí, que estaba muy buena la idea de hacerlo y que le parecía que estaba muy bien que lo haga. Yo fui como sin mucha confianza a consultarle a alguien a quien yo le tenía mucho respeto en este ámbito. Y si ella me hubiera dicho, vos estás loco, yo no hubiera presentado nunca nada. Pero es como que fue un empujón anímico también por ahí de alguien que uno respeta en este ámbito. Digo, yo soy un extranjero en este ámbito, no soy de este palo. No soy y soy, porque cuando digo eso hay mucha gente de esto que me caga pedos y me dice sí que sos porque escribí, no sé. Y no lo digo de humilde, porque yo me siento, vengo a otro lado, pero... Y ahí es como que tomé esa decisión.
y me tomé un par de meses para armar el libro para presentarlo al concurso. Cuando digo armar el libro, me refiero a que parece ser que hay un arte para armar libros para presentar en un concurso, que es cómo ubicas los cuentos. O sea, no pongas La mujer esquimal de primer cuento si vas a presentar, porque el tipo que lo lee es un cuento difícil y dice, pará, capaz que tiene concentración para leer 2 párrafos y te abandonó ahí. Entonces, hay todo un arte que me enseñaron, que tiene que ver con también cómo uno estructura el armado. Digo, son los mismos cuentos que después están en el libro, pero ordenados, no sé, ese tipo de cosas. Y ahí fue así. Así es como llegué al mundo de los publicados, digamos. Si no, Menos mal, no hubiera sucedido. menos mal. Menos mal que te animaste a publicarlo, pues. Hubiésemos perdido de estos 14 relatos. Es raro, ¿no? Porque a mí me pasa que, bueno, sí, al libro la verdad que por ahora me fue bastante bien, digo, no me comí demasiados palazos. Ninguno en realidad, no salieron. Han sacado notas en varias revistas de literatura, revistas que a mí me encantan, y la verdad que en general zafé bastante, y está bueno, qué sé yo. Está muy bien. Primero tenía un miedo, porque digo, ahora va a haber alguno que me va a matar, porque es lo que primero pensaba. Pero por ahora, bien. Bueno, gracias Mariana, ¿eh? Gracias por la charla. Bueno, nos vamos entonces. ¿Alguien más quedó sin preguntar? Si no, ya ahí ya estamos en horario. Bueno, Martín, un placer. Gracias por la charla, gracias por los 14 relatos, gracias por la noche en otra parte. Disfruté mucho, lo recomiendo. Recomiendo a todos que puedan comprarlo. Esperen unos días, porque se conocen unos días, creo que el martes, el miércoles ya se conoce quién es el ganador o la ganadora. Y después sí, fervientemente, si lo pueden conseguir, consíganlo, que es un libro bárbaro. Lo van a poder disfrutar. Interpela al lector, lo incomoda. La verdad que como lector me generó todo eso, ¿no? Lugares en los que me obligaba me anoté eso, mirá, como lector no estoy seguro, se bracea en el aire, se avanza a ciegas. Esos son como pequeñas reflexiones que me fui generando a medida que iba leyendo. Eso es bueno, me parece, ¿eh? Sacarlo, incomodarlo al lector, no dejarlo que se sienta seguro. Habla de la imprevisibilidad también de tus historias, ¿no? Eso, por lo menos yo lo veo como un hecho positivo, como, que habla bien del escritor y de la construcción que hace, que tiene para construir las historias y los relatos. Así que Yo la bueno, verdad que Martín, te agradezco un montón, y les agradezco a todos por, por venir y por escuchar y por preguntar. Es lindo generar interés con lo que uno hace en los demás. Está bueno. Lo digo así abiertamente. Es algo poco común. Así que yo se los agradezco. Eh, y bueno, el año que viene nos veremos con el otro. nos vamos a ver, seguro, por A ver qué supuesto. pasa, digo. Estamos dispuestos. Si querés repetir la experiencia, acá estaremos entonces. Y bueno, veremos. Primero veamos que salga y después, igual, si lo lees y no te gusta, después hablemos antes, ¿no? No, no, quédate tranquilo. Pero bueno, no, en serio, gracias. Y bueno, Y no sé nada. mucho más de mi lado. Bueno, buen fin de semana para vos y para todas y todos, ¿eh? Y nos vemos dentro de poquito, seguramente, en otro encuentro o de charla, debate o de tinta fresca, pero como siempre los sábados por medio acá a las 18. Gracias, Martín. Bueno, Gracias igualmente a todos. para todos, ¿eh?